Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con el curso introductorio de base de datos relacionales. Habíamos dejado en motores de base de datos y estábamos por comenzar a hablar sobre la arquitectura ANSI Spark 3. ANSI Spark 3 es una norma establecida para poder estandarizar la construcción de los motores de base de datos, ya que al haber muchos tipos de productores, de fabricantes de software de base de datos, obviamente existe distintos criterios. Entonces, para unificar estos criterios se estableció que un motor de base de datos debe contener tres niveles. El nivel de los usuarios, que lo veremos dentro de unas diapositivas, que corresponde al nivel externo. Vamos a marcar si se puede con el puntero. Correcto. Que corresponde al nivel externo, ¿sí? Este nivel es donde todos los usuarios que hacen usufructo de la base de datos, donde están incluidos los usuarios no informáticos y los usuarios informáticos, hacen sus requerimientos. ¿De acuerdo? Acá es donde corren las aplicaciones externas, donde por ejemplo puede haber un vendedor, ¿sí?, en un punto de venta de un supermercado donde utiliza la base de datos para conocer si hay stock de productos, los precios del producto, etcétera. Y están los usuarios informáticos, aquellos que tienen que usar una vista de de la base de datos para construir sus propias aplicaciones o las aplicaciones que le van a dar a los clientes. Del núcleo completo de la base de datos, nunca los usuarios ven la totalidad, sino que se les construye un universo que para el usuario es su base de datos, que puede estar compuesto por distintas tablas, incluso con vinculaciones a otras bases de datos. Pero es solamente una vista, de acuerdo, con fragmentos de bases de datos, o de una base de datos, que le permite construir su universo y sobre el cual, según su rol de trabajo, las funciones de trabajo que tenga, va a poder hacer uso de esos datos. Para los usuarios programadores, en este caso, que aquellos que necesitan construir una aplicación lo van a hacer en base a ese modelo, a esa vista, ¿correcto? Por eso se lo llama del nivel externo, o sea, el nivel que afecta directamente a los usuarios. El segundo nivel es el nivel conceptual, ¿de acuerdo? En ese nivel conceptual es donde se produce es la definición lógica de la base de datos. O sea, allí definimos las tablas, los tipos de datos, las relaciones que hay entre una tabla y otra, si hay vinculación con otra base de datos remota, con qué tabla se va a relacionar. ¿Está bien? Los tipos de datos, la estructura, la consistencia. Todo esto se define acá, dentro del nivel conceptual. Los índices, ¿cuáles son los campos índices? ¿Cuáles son los campos que van a ser claves primarias? Todos esos tipos de definiciones se van a hacer acá dentro del nivel conceptual. Y este nivel conceptual es el que obedece, ¿sí?, al modelo de la empresa. ¿De acuerdo? Nosotros construimos una base de datos en base a un requerimiento y que representa un modelo físico de datos de una empresa determinada para cumplir una función determinada. Para una misma empresa podemos tener distintas bases de datos que cumplen distintos roles. Posteriormente, el esquema interno o el nivel físico que se lo llama, ¿de acuerdo? Como está acá, representa el almacenamiento en lo que nosotros denominamos propiamente dicho la base de datos, ¿sí?, que lo representamos típicamente con un cilindro al cual el motor de base de datos, el Database Manager System,
tiene acceso a él a través del sistema operativo. ¿Por qué? Porque este nivel físico está almacenado físicamente en un disco rígido, en un disco o en varios discos o distribuido en distintos servidores. Entonces, cuando nosotros hacemos un requerimiento o un usuario cualquiera hace un requerimiento desde acá arriba, ¿sí? Desde el nivel externo, sufren los datos distintas transformaciones en las peticiones que lo que hacen es verificar que los datos que son solicitados o que van a ser insertados, lo que sea, van a cumplir con el modelo que le corresponde a cada uno de estos usuarios. ¿Sí? Si un usuario hace un pedido, una consulta sobre datos que no le corresponde, que no están asignados a su modelo, le irá a dar un mensaje de error. ¿De acuerdo? Cuando este nivel, el software perteneciente a este nivel, hace la verificación, se lo pasa al nivel conceptual. Y en el nivel conceptual que dice, bueno, acá hay relaciones con otros datos y establece esas relaciones, hace las vinculaciones necesarias, activa o utiliza los índices correspondientes o las vistas o los procedimientos, lo que sea necesario, y selecciona qué funciones tiene que hacer. Ese pedido lo transforma en un requerimiento al nivel físico. Y ese nivel físico necesita, acá en el medio, de la interacción de otra cosa más, de un componente más, que se llama sistema operativo. El sistema operativo del computador que estamos utilizando, ya sea un gran servidor o sea una máquina con Windows 11, por ejemplo. Necesita de ello, ¿por qué? Porque el Database Manager System por sí mismo no tiene acceso directo, necesita del sistema operativo para poder hacer la búsqueda o hacer la tarea que tenga que hacer, una actualización, una inserción, borrar un registro, lo que sea, dentro de esta base de datos física. ¿De acuerdo? ¿Y quién sabe dónde está almacenado eso? El sistema operativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema operativo no almacena todo juntito y le pone un nombre de base de datos. Nosotros definimos lógicamente en el sistema operativo que esto se va a llamar base de datos empresa, pero dentro de la base de datos empresa que está compuesto de muchas tablas de índices, procedimientos, funciones, los almacena en distintos sectores del disco rígido. O sea, nunca queda todo almacenado en un solo bloque, todo ordenadito. Eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? El sistema operativo sabe dónde dejó los fragmentos que componen las distintas tablas y en sí que componen esa base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que los encontró, los arma y se los devuelve al nivel conceptual. El nivel conceptual hace la verificación, ¿sí? Los relaciona a nivel lógico como tiene que estar relacionado y los representa lógicamente como tiene que estar representado y ha sido definido por los administradores de la base de datos en sus análisis y se lo devuelve al modelo del nivel externo que lo haya solicitado en el formato que el cliente lo solicitó. Perfecto. Entonces, nosotros, según esta norma, define a los usuarios en dos tipos, los no informáticos, que por ejemplo pueden ser los gerentes, el vendedor en el puesto de venta, un vendedor libre, un programador, pero un programador ¿qué va a ser? Va a ser un usuario informático que tiene acceso a los modelos para poder programar las aplicaciones que van a utilizar los no informáticos. En definitiva, los usuarios están divididos en dos tipos fuertemente definidos, que son aquellos que utilizan la base de datos para obtener información ya armada, procesada, ¿de acuerdo? Y los informáticos, que son los que usan los modelos para hacer las aplicaciones
para que los no informáticos tengan los resultados requeridos. Dentro de estos informáticos se encuentran los administradores de base de datos, los analistas de sistema, los analistas de información, los analistas de datos, ahora que está muy de moda el análisis de datos, los programadores y otros usuarios vinculados a las áreas de informática. ¿Bien? Entonces, todos ellos hacen utilización de esta norma, ¿de acuerdo? Bajo esta abstracción de los tres niveles, el nivel externo, el nivel conceptual, el nivel interno. Y en el fondo, o al final, está la organización física de base de datos. En definitiva, todos los usuarios interactúan con el Database Manager System y este va a interactuar con el sistema operativo para tener el acceso físico a la base de datos. Como dijimos, en el nivel externo es el nivel que utilizan los usuarios finales, ya sean programadores o no informáticos, para realizar sus tareas diarias. ¿De acuerdo? Aquí le corresponde un modelo de todo este esquema, ¿sí? Le corresponde un modelo, no le corresponde todo, y al cual tienen acceso en base a ese esquema, ¿sí? Tienen un acceso a fragmentos que les puede brindar este esquema conceptual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un usuario del área de ventas, que no es lo mismo que el usuario del área contable, y no es lo mismo que un usuario en el área de producción que maneja stock, ¿sí? Entrega mercadería y recibe mercadería. Cada uno de ellos tienen funciones y tienen roles diferentes y tienen acceso a información diferente de la misma base de datos. Por lo tanto, no tienen que tener acceso todos a los mismos esquemas. Entonces, para cada uno de estos usuarios recibe un esquema en particular según su función. Todos se nutren del esquema conceptual, obviamente porque hubo una definición lógica previa. El nivel conceptual. Dijimos que el nivel conceptual es el que se define, ¿sí?, a través del lenguaje de descripción de datos o Data Description Language, que es la estructura de datos, las tablas, las relaciones, los índices, y describe las entidades, los atributos, las relaciones, las operaciones y las restricciones que van a haber entre cada una de esas tablas. Como dijimos, una base de datos está compuesta de distintas tablas. Esas tablas deben estar relacionadas o van a estar relacionadas siempre justamente para que esa construcción de base de datos tenga un rendimiento útil y eficiente. Y eso se define acá en el nivel conceptual. Ese nivel conceptual, ¿de acuerdo?, se va a comunicar, va a ser un flujo de datos con el nivel interno, que como lo expliqué recién, este nivel interno responde a la vista física y al almacenamiento concretamente dentro del sistema operativo, dentro del disco rígido, y en el cual interviene el sistema operativo para poder transformar los datos de un ámbito totalmente lógico a un ámbito totalmente físico. ¿Está bien? Entonces, esos dispositivos físicos, ¿qué van a hacer? Van a ser los discos que van a estar alojados en servidores, van a estar almacenados los índices, porque los índices son archivos. Cada uno de ellos va a tener sus punteros de cabecera, sus punteros de cola, y vamos a almacenar además los procedimientos y los métodos que van a hacer que nos facilite el acceso a estos datos que están almacenados físicamente. Cuando se produce un requerimiento, esto se produce desde arriba, del nivel externo, como lo mencioné en la primera diapositiva, hacia abajo, realizando distintas transformaciones y distintos chequeos. Cuando el sistema operativo se le hace el requerimiento de la extracción, por ejemplo, a través de un select, muéstreme todos los datos de los clientes, bueno, va a venir acá,
va a hacer la transformación a ese nivel físico, el sistema operativo lo va a extraer de la base de datos, se lo va a devolver al nivel interno y el esquema interno lo va a transformar en un lenguaje que sea capaz de entenderlo el nivel conceptual. Se realizarán las siguientes comparaciones y validaciones que corresponden al nivel lógico de este nivel conceptual y se lo va a pasar al nivel externo donde también se mostrará según el esquema que le corresponda a cada uno de los usuarios según el rol y la función que hayan sido definidos previamente. Por ahora vamos a continuar con las diferencias entre el nivel físico y el nivel lógico o las ventajas que implica utilizar la arquitectura ANSI Spark. Continuamos en el siguiente video.